Bueno, muy buenos días para todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy a esta sesión. En nombre propio y de mi planilla les damos una bienvenida a este espacio de formación. Me presento, mi nombre es Tatiana Sánchez y voy a ser moderadora de este espacio que tenemos para todos ustedes el día de hoy. Quiero contarles que hoy, martes 23 de septiembre, traemos a una persona especializada de la UGPP con un tema bastante importante para todas las compañías, para las áreas de nómina y sobre todo seguridad social y es ¿cómo determinar correctamente el IBC para trabajadores dependientes? ¿Listo? Es importante que sepan que esta sesión está siendo grabada para que ustedes puedan consultar el material después en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Mi Planilla con Seguridad Social, entonces invitadísimos a que nos sigan en YouTube y en nuestras redes sociales. Le damos nuevamente la bienvenida a todas las personas que se vienen conectando en este momento con nosotros. Queremos contarle que en la parte superior de sus pantallas o si están conectados desde el celular, en los tres punticos van a encontrar un botón que dice PIR para que nos dejen sus dudas y preguntas y vamos a tratar de agrupar la mayoría de ellas para poder tenerlas con nuestro ponente el día de hoy y consultarle qué debemos hacer en estos casos. Bueno, les cuento que para el día de hoy nos acompaña del parte de la UGPP Luis Gabriel González. Luis Gabriel es profesional en administrador de empresas y cuenta con una especialización en finanzas de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente se desempeña como coordinador del equipo de capacitaciones de la Dirección de Parafiscales de la UGPP. Es importante que sepan que Luis Gabriel lleva un poco más de 7 años y cuenta con una amplia experiencia en temas de seguridad social. Entonces, súper invitadísimos todos a que nos dejen sus preguntas en el chat y de parte de la UGPP, una persona con bastante experiencia. Luis Gabriel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenido a este espacio. Hola, muy buenos días, Angélica, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a mi planilla por invitarnos a estos espacios
tan interesantes. Listo. A ti muchas gracias por acompañarnos. El auditorio es todo tuyo, Luis Gabriel, así que adelante, validemos tu presentación porque sabemos que las personas tienen dudas, preguntas y este es el espacio para que estén súper atentos y conectados a la sesión y sepan cómo resolver y cómo determinar ese IBC, que es una pregunta bien valiosa. Ya vemos tu pantalla. Listo, voy a presentar, muchas gracias. Sí, señor. Bueno, esta es la presentación que traímos para el día de hoy. Em, Bueno, entonces el tema que nos atañe el día de hoy es, vamos a hablar un poquito de cómo deben cotizar las empresas, cómo deben construir su ingreso base de cotización, que es ese valor sobre el cual pues se debe hacer el pago de los sistemas que conforman el sistema de la seguridad social integral en Colombia. Hablemos un poquito de qué es el sistema de la seguridad social integral en Colombia. Eso está definido pues en la ley 100, donde se empezó a hablar de que el sistema de la seguridad social era un completo sistema que estaba comprendido por una parte que se denominaba lo que se llamaba el sistema de seguridad social, que está comprendido por el sistema de salud, por el sistema de pensiones y por el sistema de riesgos laborales. Pues todos, gracias a Dios, tenemos en Colombia pues una cobertura de salud, ya sea en el régimen contributivo pues, o en el régimen subsidiado. En el tema de pensiones, pues está bien también que estamos esperando como una definición de la Corte Constitucional frente al nuevo régimen de pensiones y pues tenemos en este momento, mientras se define eso, pues el sistema anterior, digámoslo así, donde está el régimen de prima media y el sistema del RAIS, que es el sistema de ahorro individual. Entonces están los dos sistemas también vigentes en este momento, mientras se define qué va a pasar con este nuevo sistema pensional. Estamos a la espera en el gobierno nacional a ver qué se define. Y el sistema de riesgos laborales, pues también que es muy conocido por todos, las ARL, hay tanto públicas como privadas, la pública pues es positiva y hay otras privadas pues que prestan ese servicio en todo el país. Y lo que denominamos contribuciones para fiscales es lo que se denomina el SENA, que es la universidad pública más grande del país, Bienestar Familiar, el ICBF, y lo que se denomina subsidio familiar, que está representado por las cajas de compensación. Entonces, esos seis componentes, esos seis subsistemas, en su totalidad se denomina Sistema de la Seguridad Social Integral. Y eso es lo que la UGPP dentro de sus funciones tiene que vigilar, que tanto los trabajadores se les garantice el pago de su sistema de seguridad social integral, como las personas que son independientes. Entonces, tenemos que fiscalizar, que vigilar más de 13 millones de personas que en este momento están haciendo sus aportes mensualmente a través de la planilla integrada de liquidación de aportes. Y en esa en esa pila, pues para eso están los seis operadores que están autorizados. Y hoy estamos por eso reunidos acá con mi planilla, que es uno de los operadores de información autorizados. También hacerle referencia que cuando hablamos de esto no se trata de pagar un impuesto. Nos gusta mucho hacer ese énfasis porque cuando pagamos esto, pues no estamos igual que pagando a la DIAN por el consumo de una bebida, por un IVA de un producto, sino estamos siendo beneficiarios de muchas de las garantías de lo que tiene este sistema, de los beneficios que tiene este sistema no solamente la persona que está haciendo la cotización, sino sus familiares. Y por eso queremos mostrarle como cuáles son los beneficios. Entonces no queremos que se sientan obligados a pagar, sino que le vean el lado positivo, que son los beneficios que tiene el contribuir a cada uno de estos sistemas. En el caso de salud, pues ellos tienen eh, todo un programa para promoción y prevención de salud, ¿no? Que es en donde más se quiere hacer énfasis en este gobierno. Porque ya salir a combatir la enfermedad, pues es mucho más costoso que ser preventivo. Entonces siempre pues vamos a propender para que para que exista una promoción y prevención en lo que tiene que ver con salud. Vamos a tener una cobertura frente a atención de enfermedades de origen común, enfermedades generales, entonces en ese caso nuestra IPS pues la que nos va a atender. Vamos a tener reconocimiento y pago de incapacidades y licencias por maternidad y paternidad, que eso no lo obtengo, por ejemplo, cuando yo estoy en el régimen subsidiado, en el SISBEN.
mal llamado Sisbén, porque el Sisbén no es un sistema de salud, sino es una encuesta. Entonces, pues ahí voy a tener una serie de beneficios que no lo obtendría si no pagara efectivamente mis contribuciones a salud. Como les digo, ya sea como independiente o a través de las contribuciones que se hacen a través de mi empleador. En el caso de pensiones, entonces uno siempre dice, no, pues estoy pagando pensiones, pero estoy protegiéndome para mi vejez. Y resulta que tienes un seguro triple. No solamente es vejez, sino estás protegiéndote para en casos de invalidez y también de muerte. Y la gente pues muchas veces no conoce eso. Entonces, siempre invitamos a los colombianos que en vez de pagar un seguro de vida, hagan las contribuciones a pensiones por los valores que corresponden, porque se están asegurando, están garantizando que cuando tengan una vejez, pues el fondo de pensiones que le corresponda, pues les dé mensualmente esos valores que ustedes alcanzaron a ahorrar, más otra parte, porque seguramente se subsidia. También cuando uno aporta a pensiones, está teniendo un subsidio por incapacidad cuando es mayor a 180 días y es de origen común. Cuando es menor a 180 días, pues primero la paga la EPS, la IPS, pero ya después le empieza a pagar el fondo de pensiones. En caso de fallecimiento, pues hay un auxilio funerario. Y esos auxilios funerarios, pues les van a ayudar a las personas a sufragar los gastos de, pues Dios no quiera, una persona que fallezca, que el causante de esa pensión fallezca o la persona pues que está pagando en este momento sus contribuciones a pensiones, pues también está siendo protegido. Y en caso de que ya llegue a fallecer, pues va a tener su familia una pensión también, pues por esos valores que la persona estuvo cotizando, ¿no? Entonces es muy importante eso. También pues podrán alcanzar la pensión familiar y también hay una modalidad de alcanzar una pensión cuando uno tiene pues unos hijos con alguna discapacidad. Entonces pues eso tiene que estar certificado, el tema de la discapacidad. No es por el 100, no es por la totalidad, digamos, de los aportes que uno estaba haciendo, es un poquito menor, pero la puede alcanzar antes del tiempo establecido. Entonces, todas esas bondades lo tiene el sistema pensional. En el tema de riesgos laborales, pues vas a tener atención médica en caso de un accidente de trabajo, vas a tener un seguimiento, una rehabilitación, te van a también pagar incapacidades por ese tema temporal que tuviste, pues porque son de un origen laboral, ¿no? Vas a también tener la oportunidad de alcanzar una pensión familiar o por hijo con discapacidad si se demuestra que, pues, desafortunadamente tuviste un accidente que ya ahorita no vas a poder seguir trabajando. Entonces, tu familia va a poder alcanzar ese tipo de pensiones. Va a tener un auxilio funerario de igual forma y también va a tener una indemnización si la incapacidad es permanente o parcial. Entonces, esos beneficios, digamos, los tienen las ARLs a través de riesgos laborales. Entonces, ahí siempre hacemos énfasis en que es muy importante la clasificación. No todas las personas en las empresas se deben clasificar en riesgo uno o 2. Seguramente tenemos empleados que están haciendo trabajos en alturas, en socavones, en radiología, en actividades de alto riesgo que deberían estar clasificadas en actividad 5. Entonces, si yo todo el mundo lo tengo con riesgo uno y llega a sufrir un accidente laboral, pues seguramente mi ARL va a hacer una investigación del accidente y va a rechazar mi solicitud porque no estaba bien clasificado ese trabajador. Entonces, es muy importante clasificar ese trabajador. En el caso de las cajas de compensación familiar, entonces ellos ofrecen servicios de educación, de recreación, de turismo, de deporte, cultura, vivienda, créditos para vivienda, ¿no? La mayoría tienen proyectos de interés social y bien de interés social que están generando, créditos que todo el tiempo están fomentando, tienen bolsas de empleo. Entonces, la gente no aprovecha todas esas bondades que tiene las cajas de compensación familiar y que algunas de ellas también están en un programa que se llama Caja Sin Fronteras, donde con el aporte que yo hago aquí en Bogotá, por ejemplo, yo que estoy residenciado, mi caja puede estar en Caja Sin Fronteras y puede aprovechar para ir a otra que tenga Caja Sin Fronteras, por ejemplo, la de San Andrés. Pueden pedir el convenio e irse a la Caja de Compensación de San Andrés con la misma tarifa y valores que estarían pagando acá en Bogotá. Aprovechando que mi planilla hace parte de Compensar, ellos son como los que organizaron ese tema de Cajas Sin Fronteras. Entonces hay que aprovechar, digamos, ustedes seguramente que están aquí en este live, que seguramente
están en compensar afiliados, la mayoría, pues podrían aprovechar eso. El SENA, pues, tiene información gratuita en programas técnicos, tecnológicos y complementarios. Saben que es una universidad tecnológica, pues, muy grande, todas las oportunidades que tiene. Ahorita, pues, tuvo un tema de cambios. Entonces, hay que aprovechar este tema que pasó con las personas que se están contratando en la etapa electiva, la etapa laboral. Generan programas de responsabilidad social, empresarial, formación, innovación. Todo el mundo quiere tener pues una persona que ha trabajado en el SENA porque pues, ya viene con una experiencia muy amplia. Y en el tema de bienestar familiar, pues todos conocemos el papel que hace bienestar familiar en el país, pues protegiendo a nuestra niñez, para que tengan, se les garantice sus derechos, para que puedan tener una infancia adecuada. Entonces, todos esos son los beneficios que tiene el sistema de la seguridad social integral y la gente pues debería aprovecharlos, no verlo como les dijimos como un impuesto, sino que están pagando para gozar de una serie de beneficios. Pero pues el más importante para nosotros siempre va a ser el tema pues de salud y el de pensión, porque pues es el que día a día lo estamos utilizando. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los empleadores? Entonces, primero que todo, pues hacer una afiliación. Y una vez haciendo esa afiliación, ustedes saben que pues en el caso de salud, el empleado pues puede escoger aquí EPS y aquí IPS se va a ser atendido. En el tema de riesgos laborales, pues los empleadores sí escogen la ARL a la cual van a afiliar a todos sus empleados. En el caso de pensión, el trabajador es el que la escoge libremente, ya quiere el fondo privado o el público. La caja de compensación, pues sí la da la empresa y el SENA, pues el ICBF, pues no es de escogencia. Entonces, lo primero que hay que hacer es esa afiliación, porque muchas personas lo primero que hacían era empezar a pagar, pero no hacían ese proceso de afiliación. Y eso no basta. Con el pago no se está subsanando el tema de la afiliación. También es muy importante y queremos recordarles aquí que hagan el reporte de novedades. Ese reporte de novedades es supremamente importante. Si usted no hace un reporte en la pila, después pues las administradoras les van a estar cobrando de pronto unos valores seguramente por los cuales ustedes no tenían que estar cancelando. Porque para ellos lo que no esté en la pila pues no existe. Así de sencillo. Al igual que para la OGPP, no nos pueden después estar indicando que sobre esa persona no tenían que cotizar porque estaba en una incapacidad o tenía una licencia no remunerada. Entonces, es importante que se hagan esos reportes de novedades a tiempo y hacer por último, pues el pago de las cotizaciones al sistema de la protección social o de la seguridad social integral. Es muy importante. Listo. Entonces, entremos en materia. ¿Qué es esa palabra que se llama ingreso, base y cotización que a todo el mundo como que le rasca la cabeza? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Cómo la construyo? Entonces es muy sencillo. De aquí no estamos inventando nada nuevo, todo está en el estatuto tributario, están las normas que hemos generado a través del Ministerio de Salud, de Trabajo, a través de la misma UGPP. En el Código Sustantivo de Trabajo la mayoría están, entonces para que las personas que tengan duda pues las busquen allá. Entonces es ese valor sobre el cual se deben calcular los aportes con destino al sistema de la seguridad social integral. Muy sencillo. Debe corresponder con la realidad de cada trabajador mes a mes, con la realidad. Entonces siempre nos meten como esas inquietudes de que, bueno, si es unas comisiones que se ganan en el mes de febrero, las voy a ir a reportar por allá en el mes de junio porque se las voy a acumular. Pues no, porque es la realidad de mes a mes. Entonces siempre tengamos muy presente eso. Su correcto cálculo brinda la posibilidad de que los trabajadores y sus familias reciban las prestaciones del sistema de la seguridad social integral conforme con su realidad económica. Y ahí es donde la UGPP pues tiene ese papel fundamental, velar que a esos trabajadores se les cotice a los sistemas por los valores reales. Porque cuando esta entidad se creó hace ya más de 12 años, 13 años, descubrimos eso, que existía en el país ya como una tendencia a que a las personas se les calculaba un IBC inferior sobre lo que realmente devengaban y otra parte, digamos, se le daba en bonificaciones, en bonos Sodexo, se les daba otra serie de incentivos, pero sobre esos valores no se hacían las cotizaciones. Y era cuando las personas, y era en el momento que las personas cuando llegaban a la edad de pensión, que juraban que iban a pensionarse con 4 o 5 salarios mínimos, que era lo que normalmente les entraba,
mensualmente, pero cuando llegaba el primer pago de la pensión, encontraban que solamente les iba a llegar por un salario mínimo. Y entonces empezaban a decir, ¿por qué? ¿Qué pasó si yo ganaba 4 o 5? Pues resulta que no cotizaron por la totalidad de sus 4 o 5 salarios, sino esa parte que les daban por allá, pagándole la salud, pagándole el carro, pagándole unos bonos Sodexo para gasolina, para mercado, pues sobre eso no se hicieron las cotizaciones realmente al sistema. Entonces ahí es donde se dieron cuenta que con ese dinero que les estaban cancelando en este momento de pensión, pues no iban a lograr subsistir y que seguramente les iba a tocar salir todavía a buscarse otro trabajo o otra fuente de ingresos para poder completar una pensión que les lograra mantenerse y lograr ese nivel de vida que tenía en ese momento que estaba laborando. Entonces, ahí es donde la UGBP pues le dieron esa función y le dijeron, no, si eres UGBP usted tiene que garantizar que tanto a esos trabajadores como los independientes de todo el país coticen sobre los valores reales. Y esa es nuestra principal función en lo que tiene que ver con parafiscales. No buscamos ser un ente fiscalizador y sancionando, sino ahorita lo que queremos mucho es sensibilizar a las empresas. Y digamos que con las empresas zanjamos, digamos, ese problema, ya casi no tenemos problemas con ellos. Es más, tenemos más focos en este momento de ilusión, de evasión en los independientes. Son los que ahorita están buscando como más, como hacernos como la trampita, digámoslo así, y no cotizar por los valores reales. ¿Listo? Entonces veamos unos conceptos. ¿Qué se entiende por pagos salariales? Eso está, como les decía, en el Código Sustantivo de Trabajo. Y en el Código Sustantivo de Trabajo, por allá dice que es todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio. Entonces, sea la denominación que le quieran colocar, eso se puede considerar, si usted está pagando o está haciendo un valor como una contraprestación directa del servicio que está prestando ese trabajador, entonces se denomina salario. Entonces, tiene diferentes nombres, le podemos llamar sueldo, está conformado, perdón, los pagos salariales por lo que se llama sueldos, bonificaciones, las horas extras, las primas, las comisiones, los sobresueldos y también lo que se denominan los viáticos permanentes en lo que corresponde a los gastos que corresponden para manutención y alojamiento. Eso también se considera pagos salariales. Entonces, nos han dicho en algunos ejemplos, yo trabajo, a mí me gusta poner este ejemplo, estoy en el sector panelero. Entonces, en el sector panelero me pagan semanalmente o quincenalmente el valor de mi sueldo, pero adicionalmente me están pagando todas las semanas o cada 15 días 4 panelas. Esas 4 panelas, si vemos la definición que estamos mirando en este momento, es una contraprestación directa del servicio que yo estoy prestando y es el valor de esas 4 panelas, pues yo debería sumarlo a lo que se denomina pago salarial. Entonces yo lo puedo intentar disfrazar como un pago en especie, pero realmente es un valor que va a contar como un pago salarial, para que lo tengamos muy presente. ¿Listo? Que se denomina entonces pagos no salariales, porque también hay unos que se denominan no salariales. Entonces, son todos aquellos que recibe el trabajador ocasionalmente y por mera liberalidad del empleador. Entonces, si a mí ocasionalmente me entregan un valor, por allá una vez al año, 2 veces al año, pues para la UGPP y para la normatividad colombiana, pues se considera que eso no es un valor salarial, sino es un factor no salarial. Y adicional le debo sumar ese tema de mera liberalidad. ¿Qué es la mera liberalidad? Algo que nace espontáneo del empleador, algo que lo quiere dar no porque esté obligado en una cláusula, en un contrato, sino porque a él le nació dar esos dineros. Entonces hay valores que quedan establecidos en el contrato, que cada 3 meses le voy a pagar un valor adicional correspondiente a tanto porcentaje, pues ahí está rompiendo lo que se llama la mera liberalidad porque quedó establecido en el contrato. Entonces, esos temas hay que tener mucho cuidado frente a eso, a lo que dejan escritos, porque el empleado les podría solicitar esos valores, porque está rompiendo, como les digo, lo que se llama la mera liberalidad. En el tema de la ocasionalidad, pues sí hay muchas diferencias, hay muchas jurisprudencia frente a eso, que se tiende ocasional, que no se tiende ocasional.
Ahí pues para la UGPP nosotros entramos a revisar de verdad la cantidad de pagos que se hagan en el año y ahí es cuando muchas veces entramos a debatir con las empresas qué se entiende por ocasional o no. Teníamos como una regla como muy básica que era que si pasaba más de la mitad del año los pagos, o sea, más de 6 veces, pues rompía la ocasionalidad. Pero pues ahorita han habido como muchas eh, fallos diferentes que nos están como debatiendo ese tema de la ocasionalidad. Entonces, eso tiene mucho de ancho como de alto, entonces hay que revisar muy bien el tema de la ocasionalidad. También se entiende como pago no salarial lo que reciben dinero o en especie para desempeñar a cabalidad sus funciones, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio. Esas es como las dos premisas que debería tener. ¿M? Entonces, si le entregan un dinero a una persona y con eso no se beneficia ni se está enriqueciendo el trabajador, pues obvio que no va a ser salarial, ¿sí? Porque no está entrando, digamos, para él. Entonces, para que lo tengamos presente. También las prestaciones sociales pues se consideran no salariales y los acordados expresamente con el trabajador que no constituyen salario en dinero o en especie. Entonces, yo sí puedo acordar una cierta cantidad de dinero, digamos, o de conceptos sobre los cuales puedo establecer que no hacen base, pero siempre y cuando pues no esté suplantando, no esté saltándome estas normas que están en la parte de arriba de lo que se considera salarial, ¿no? Entonces, también ahí tenemos los viáticos no permanentes, sino los ocasionales. Entonces, si yo tengo un gasto ocasional, se dañó una máquina por ahí en la sede de mi entidad en Riohacha, pues yo tengo que viajar, tomar avión, me tienen que dar unos valores para ir a atender esa eventualidad. Pues eso es un pago no salarial. Diferente si yo veo que todos los meses ese concepto lo veo en los pagos. Entonces, todos los meses se daña esa máquina. Es muy curioso. Entonces, ahí es donde la entidad va a decir, no, qué pena, eso no es salarial, sino eso se vuelve un valor salarial. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vienen las diferencias en lo que la entidad entra a revisar. Todo esto lo revisa un área que tenemos nosotros que se llama la Subdirección de Determinación, que pertenece a la Dirección de Parafiscales, donde yo también pertenezco. Entonces, ellos, que es nuestra área de fiscalización, son los que entran a revisar cuando ya le hacen una solicitud de información, cuando ya le están generando un acto administrativo como un emplazamiento para declarar, un emplazamiento para corregir, o cuando ya desafortunadamente están llegando a las etapas de liquidación oficial, que pues ojalá las personas no dejen llegar a esas etapas, sino frente a un acto administrativo de la entidad, pues empiezan a contestar en debida forma y con todas las pruebas que logren desvirtuar los indicios que tiene la entidad. Eh, Otros conceptos importantes. Entonces, como les decía, las novedades. Para nosotros ese tema de novedades es muy importante. Entonces, son todas aquellas situaciones que implican ausencia de la prestación de servicios por parte del trabajador. ¿Qué se entiende entonces por novedades? Cuando yo salgo a vacaciones. Entonces, pues no estoy prestando mi servicio porque estoy disfrutando de unos días que me gané por haber laborado pues por un año dentro de la misma entidad. Las licencias remuneradas, es ese concepto que la empresa puede tomar donde me da un permiso y me lo paga. Entonces, no tiene ningún problema. Las licencias no remuneradas también son una serie de permisos que da el empleador, pero en ese caso no me los están remunerando. Entonces, ese también se considera una novedad. Las incapacidades. Entonces, hay incapacidades, ustedes están aquí, que saben que los 2 primeros días de una incapacidad, por ejemplo, de salud, pues lo asume el empleador y de ahí para allá, pues sí se empieza a solicitar el pago a través de la administradora sobre la cual yo esté afiliado, en un porcentaje pues ya no del 100%, sino del 66,66 y después de un cierto tiempo pues ya se le va a reclamar como estábamos viendo en la diapositiva anterior, de más de 180 días, ya es a mi fondo de pensiones. La huelga, entonces si entras en huelga, entonces también se considera una incapacidad, una novedad, perdóneme. Y la suspensión temporal del contrato también se considera una novedad. También como conceptos muy importantes y que no están claramente definidos, digamos, en las normas, está ese concepto que se llama total remunerado. La definición de ese total remunerado lo hemos logrado construir
entre la UGPP, entre todas las entidades que conforman el sistema de la seguridad social integral, a través de tantos fallos que ya han existido sobre estos conceptos, donde el Consejo de Estado y otros jueces nos han dicho que el total remunerado se conforma de todos los pagos salariales, más los pagos no salariales pactados y más las licencias remuneradas. Ya vamos a ver en qué conceptos más adelante vamos a revisar este concepto de total remunerado. Y este otro que se llama total devengado, que se conforma de los pagos salariales más los pagos ocasionados por vacaciones o descansos remunerados y más las licencias remuneradas. Entonces, esos dos concepticos que tenemos aquí los vamos a ir desarrollando aquí más adelante en unas diapositivas que siguen. ¿Cómo vamos hasta aquí? Listo. Bueno, quiero contarte que hay una persona que nos pregunta y es, Luis, tenemos una persona que es asalariada y entendemos todo este tema de pagos que nos indicas para la UGPP, pero si esa persona también recibe ingresos como independiente, ¿deberá reportarlos como independiente para que la UGPP no le haga requerimiento o solo con lo que trabaja en la empresa es necesario hacer el reporte? Ay, muy buena pregunta. Entonces, voy a colocar mi ejemplo, perdónenme, me voy a poner. Entonces, yo soy trabajador de la UGPP. La UGPP a mí mensualmente pues me paga mi seguridad social, pues una parte me la paga la UGPP, la otra parte me la descuentan de mi salario. Pero si yo, Luis González, estoy también trabajando en una universidad pública que no tengo algo que me lo impida hacer, porque puedo ser como trabajador público, puedo también dictar clases. Entonces, si en esa universidad pública yo logro obtener ingresos netos iguales o superiores a un salario mínimo mensual vigente, en ese caso yo también estoy obligado a primero afiliarme como independiente y hacer otros aportes en mi calidad de independientes al sistema de salud, al sistema de pensiones y dependiendo también del tipo de modalidad de contrato que tenga ya, debo también estar obligado a pagar ARL. Entonces, la respuesta es sí. Si yo percibo otros ingresos y esos ingresos son mayores o iguales a un salario mínimo, a un salario mínimo, ingresos netos mayores a un salario mínimo, tengo que hacer otros aportes. No es que me vayan a atender dos veces en salud, como yo le digo a la gente, no es que yo llegue y diga, "Ay, yo pago doble, me van a atender dos veces o más rápido en salud". No. Ese otro valor que yo estoy pagando de salud se va para el ADRES y con eso el ADRES paga lo que es el régimen subsidiado. Todo se va a esa bolsita que tiene el ADRES. Y lo que pago adicional en pensiones, pues si estoy en el sistema privado, pues se va a mi bolsa y en ese caso, pues mi bolsa se va a estar engordando más, estoy haciendo aportes más grandes. Si estoy en el régimen público que maneja Colpensiones, pues como es un régimen subsidiado, pues con esa plata subsidiada, pues también le van a pagar a otras personas que están gozando de las pensiones. Entonces, para eso es que uno tiene que hacer esos mayores aportes. ¿Listo? Perfecto, Luis. Fíjate que acá nos tratan un tema de esto de pagos salariales y no salariales. Entonces nos preguntan, por ejemplo, un auxilio de rodamiento que se le entrega a un supervisor o a un guarda para que pueda desplazarse de un lugar a otro. ¿Esto sería como un tema salarial o un tema no salarial? ¿Cómo se tienen? Porque entiendo que en el contrato ese auxilio para un motorizado de transporte podrá ser en el contrato especificado como no salarial, pero ¿qué manejo podría darle la compañía o cuál es tu recomendación? Ok, ahí lo importante es que ese auxilio salarial tenga que ver con las funciones que está desarrollando la persona. Entonces, en el caso que estás comentando, si es un supervisor de una empresa de seguridad, pues obvio que él tiene que desplazarse a los puestos de trabajo y para eso pues le están dando ese subsidio para pagar, digamos, la gasolina que tiene esa moto, que es de propiedad del mismo supervisor. Entonces, ahí no hay problema y eso se considera no salarial. Diferente si, por ejemplo, tenemos dentro de la empresa al gerente y al gerente, entonces yo le quiero decir que le voy a dar también subsidio para la gasolina de su moto, cuando el gerente solamente tiene que estar seguramente en su oficina y él no tiene que estar desplazándose por todo lado o todo el tiempo. Entonces, dependiendo de las funciones que está desarrollando y si es como contraprestación o no del servicio que está desarrollando, es que se va a entender si es salarial o no salarial. Entonces, en principio, digamos que eso no es salarial
pero tiene que tener relación con las funciones que esté desarrollando. Porque pues lo hemos visto, el contador de la empresa, entonces también subsidio de gasolina, toda la empresa tiene subsidio de gasolina. Y uno dice, no, pues a ver, eso no aplica, no puede ser real. ¿Quiénes sí tienen derecho a tenerlo? Seguramente los que están en ventas, los que están en la parte, pues como decías, de celaduría, pero no toda la empresa pues puede tener ese mismo concepto. ¿Vale? Perfecto, perfecto, entendemos. Muchas gracias. Si quieres, continúa y más adelante validamos más inquietudes. Listo. Entonces, ese ingreso base de cotización, como ya veníamos hablando, mejor dicho, existen dos ingresos bases de cotización, mejor así, digámoslo así. Uno para el Sistema General de Seguridad Social, que ya habíamos explicado que conforma el sistema de la Seguridad Social General, que es salud, pensiones y ARL. Entonces, ¿cómo se conforma ese ingreso base de cotización para esos tres conceptos? Lo que es la suma de los pagos salariales, los pagos acordados con el trabajador como no constitutivos de salario, que no excedan del 40 del total remunerado, más las novedades. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Se acostumbraba también hasta hace mucho, hasta hace poco, unos pocos años, que lo salarial era muy bajito y lo no salarial era alto. Entonces, la ley definió que uno máximo puede llevar el 40% para evitar, para cálculos del IBC. Entonces, para este IBC máximo se puede lo que exceda del 40% del total remunerado. ¿Se acuerdan que por ahí atrás vimos que era el total remunerado? Que es el total de los pagos salariales, los salariales, los no salariales y las licencias remuneradas. Entonces, lo que exceda de ese 40% de total remunerado es lo que yo debo sumar para determinar mi ingreso base de cotización de lo que se llama el sistema de la seguridad social, es decir, salud, pensión y ARL. Y hay otro IBC para lo que se denomina contribuciones parafiscales, y es la suma de los pagos salariales, el valor pagado por vacaciones y el valor pagado por la licencia remunerada. Entonces son diferentes. En algún momento me puede dar el mismo IBC, en otro momento me puede dar diferente IBC. Y ese valor son los que se deben reportar en la pila, a través precisamente de los operadores, como en este caso mi planilla. Por eso cuando van a hacer los reportes, pues tienen que tener presente que el IBC en algunos casos no va a ser el mismo. Veamos un ejemplo de ese 40%, porque van a decir, ¿y cómo calculo ese 40%? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Recordemos, ¿cómo se conforma? Pagos acordados con el trabajador como no constitutivos de salario que exceden el 40% total remunerado. Entonces, recordemos que es el pagos no salariales pactados menos el total remunerado. Y el total remunerado es pagos salariales, pagos no salariales pactados y las licencias remuneradas por el 40%. Entonces, un ejemplo, dentro de los pagos salariales, tengo una persona que yo le estoy pagando 2 millones de pesos, pero en el total remunerado yo le estoy pagando 4 millones de pesos. Entonces, ¿cómo calculo ese 40%? Entonces, cojo los 4 millones, lo multiplico por el 40, eso me va a dar 1.600.000. Cojo 2 millones menos 1.600.000 y me va a dar una diferencia de 400.000 pesos. En este caso, entonces, los pagos no salariales exceden el 40%. Es decir, que mi IBC en salud, pensión y ARL va a ser sobre 4.400.000 y el de SENA y CBF y Caja de Compensación va a ser sobre 4 millones de pesos. Entonces, aquí es donde queremos hacerle énfasis en que miren que sobre unos valores estoy cotizando sobre unos IBCs diferentes. Un IBC para el sistema de la seguridad social y otro para lo que se denomina para fiscales. Como les digo, pues eso lo ven en las planillas de liquidación de aportes, en la pila, pero es importante que lo tengamos presente. Pues si no excediera, si en este caso pues fuera otro valor acá inferior, pues seguramente no excedería. Si fuera 3 millones, seguramente no excedería. Y en ese caso el IBC de ambos sistemas, digámoslo así, serían el mismo. Pero en este caso pues es diferente. ¿Cómo calculo el IBC en las novedades? Que también es una pregunta muy recurrente siempre en estos espacios. Entonces, no, que tengo una persona que envía vacaciones y en una licencia remunerada. Entonces, en ese caso, el IBC para fiscales lo tengo que tomar sobre la totalidad del valor pagado.
sobre lo que yo le pagué a esa persona que mandé a vacaciones, sobre la totalidad de sus conceptos, voy a calcular mi IBC para fiscales y para el IBC de salud y pensiones, voy a tomar el valor de los días disfrutados en el último IBC reportado antes del disfrute. Entonces voy a tomar siempre por regla el último IBC reportado. Entonces, si una persona sale a vacaciones ahorita en el mes de septiembre, ahorita, hoy salió a vacaciones, entonces yo tendré que estar reportando es con el IBC del mes de agosto, ¿sí? Siempre del mes anterior, para que lo tengamos presente. ¿Y por qué no se cotiza, alguien podría pensar ARL? Pues porque no está desempeñando funciones dentro de la entidad, dentro de la organización, entonces pues no tiene obligación de hacer cotización a ARL. Si tengo una persona que tiene una incapacidad, una licencia por maternidad y paternidad, entonces debo tomar como concepto el valor reconocido por la administradora o el realmente pagado a esa persona por la licencia que le están cancelando. Y en ese caso, pues debo cancelar lo que es el IBC para salud y pensiones. Tampoco, pues debería estar cotizando lo que es el IBC para parafiscales, porque ese está conformado es por el IBC por el total de vengado. Y como esa persona no recibió un valor de vengado, sino es un valor que recibió por el pago que está haciendo las administradoras, en ese caso, pues no tiene que estar haciendo cotizaciones para fiscales, ¿sí? Eso, por eso es importante marcar la novedad. Si no marco la novedad, pues el sistema sí le va a estar cobrando los otros conceptos de IBC. Y si la empresa entrara en huelga, en una suspensión temporal del contrato o una licencia no remunerada, entonces tiene que marcar la novedad de SLN y va a tomar también como IBC el último reportado antes del disfrute. Y en ese caso, pues va a ser el IBC de salud y pensiones y solamente tendrá que pagar el valor correspondiente al porcentaje del empleador. Tampoco pues tiene de dónde hacer el descuento al trabajador de esos conceptos. Entonces la obligación solamente va a ser por lo correspondiente a la empresa, al empleador. Entonces miremos cuántos son los porcentajes pues que le corresponde a cada una de estas personas. Entonces en las tarifas para salud, todos sabemos que está conformada por una tarifa total del 12,5. Y de ese 12,5, el empleador tiene que contribuir con el 8,5 y el trabajador se le descuenta pues el 4%. Y para pensiones, pues la tarifa total es del 16%, donde el trabajador paga el 4% y al empleador le corresponde el 12%. En el caso de riesgos laborales, pues dependiendo de la clasificación que tengan las tarifas, están desde el riesgo 1 hasta el riesgo 5, entre el 0,522 hasta el 6,960. Entonces, dependiendo de la actividad que yo esté clasificado, pues se debe hacer el pago de riesgos laborales. Las cajas de compensación, creo que aquí, sí, acá la tengo también, pues también tienen unas tarifas. Bueno, por aquí tengo un recorderis que está pendiente de lo que pase con la reforma pensional. Actualmente, cuando yo percibo más de 4 salarios mínimos, al Fondo de Solidaridad Pensional, que es otro concepto que existe, pues se debe descontar de 4 a 16 salarios mínimos el 1% y va aumentando hasta llegar al 2%. Pero si llegase a entrar en vigencia la reforma pensional, ahí se estableció un incremento de esas tarifas. Entonces va a ser de 4 al 16, ya no del 1, sino del 2, y va a ir aumentando proporcionalmente hasta llegar al 3%. Entonces, supeditado, como les digo, a que entre o no la reforma laboral, pensional. Hay una exoneración también, ¿no? Para el tema de pago de salud, que ya la vamos a ver más adelante. Si quiere aquí, pues no la vemos tan al detalle, pero pues está un poquito más adelante explicada. En el tema, bueno, sí, ya me toca explicarla. Pero aquí me faltó hablar de las cajas de compensación familiar, pues que la tarifa también existe, es del 4% que la paga la empresa. Y también que hay una obligación de cotizar al SENA y al ICBF, que la tarifa es del 2% en el caso del SENA y del 3% a cargo del empleador en el caso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero esas tarifas pues se pueden exonerar las empresas
si cumple con unos requisitos que están establecidos en el Estatuto Tributario, en el artículo 114, raya 1. ¿Y cuáles son esas condiciones? Son muy importantes que las apliquemos, muchas veces las desconocemos. Entonces, la norma dice que se podrá exonerar los empleadores sobre los trabajadores que devenguen, y aquí esta palabra devenguen la vimos más atrás, y esa palabra devenguen pues estaba conformada por los pagos salariales, los pagos por vacaciones o descansos remunerados y las licencias remuneradas. Entonces, si ese total devenguen es menor a 10 salarios mínimos, pueden aplicar a la exoneración que establece el estatuto tributario. ¿Y en qué consiste esta exoneración? A que el empleador se va a exonerar de pagar su parte correspondiente a salud, lo que le corresponde al SENA y lo que le corresponde a bienestar familiar. Entonces, va a ser un ahorro para la empresa cancelar esas contribuciones, pero siempre y cuando el trabajador devenga menos de 10 salarios mínimos. ¿Quiénes devengan menos de 10 salarios mínimos dentro de las empresas? El 90% de las empresas o el 95%, algunas la totalidad de las personas. Entonces, tiene que tener un número de trabajadores afiliados a esa empresa para aplicar esa exoneración. No, la empresa no tiene que tener ningún número de trabajadores, no es con 10 ni con 15 ni con 20. Con que tenga solamente un trabajador afiliado, ya puede aplicar por ese trabajador esta exoneración que tiene el estatuto tributario. ¿A quién le aplica? A sociedades y personas jurídicas contribuyentes que declaren renta o complementarios. También tienen esa exoneración las personas naturales que tengan dos o más trabajadores. Entonces ahí sí la norma es muy clara, con dos o más trabajadores. Si tengo menos de esos trabajadores, pues no puedo aplicar a esa exoneración. Los consorcios y las uniones temporales sobre la totalidad de sus miembros que están exonerados también pueden aplicar ese beneficio. Entonces, recordemos que hoy en día el salario mínimo es de 1.423.500. Entonces, son trabajadores que en el mes deben menos de 14.423.000. Y aquí yo hago una cuñita y hay que tener presente que esa exoneración yo se la debo indicar a mi operador de pila. Ellos tampoco tienen por qué saber automáticamente que usted tiene la exoneración. ¿Y por qué hay que indicársela a ellos? Porque hay meses en el año, como ahorita pasaron las primas, que en la prima, sumando todos los conceptos por valor de prima o valores que ustedes les quieran dar a esos trabajadores o le pago unas vacaciones, puede que esa persona se pase del tope de los 10 valores, de los 10 salarios mínimos. Entonces, son ustedes los que tienen que dedicarle para este mes aplico la exoneración, para este mes no aplico la exoneración. Porque en algún momento, como les digo, puede que se vuelen ese tope de los 10 salarios mínimos y puede que esa persona, que ese trabajador que habitualmente estaba exonerado, puede que en algún mes se pase esa exoneración. ¿Listo? Em, los consorcios, las uniones temporales, como decía, están exoneradas por la totalidad de sus miembros cuando paguen los aportes para fiscales. También las cooperativas, sus asociaciones, las uniones temporales, las ligas, organismos de grado superior, las cooperativas, todas estas que tienen un régimen tributario especial, también tienen esa exoneración. Los contribuyentes de zona franca, declarantes de impuesto de renta y complementarios, y las instituciones de educación superior no están obligadas a efectuar aportes al SENA, para que lo tengamos también presente, si de pronto aquí es el caso de alguna universidad superior, entidad de educación superior. Em, Hasta ahí, ¿qué preguntas tenemos hasta ahí que de pronto nos pasamos de alguna pregunta importante? Tatiana, Bueno, qué pena contigo que tranquila. no se me desconectó aquí la diadema y no logré conectarla a tiempo. Listo. Bueno, fíjate que acá nos preguntan y es,
Esa exoneración de servicio, esa exoneración de parafiscales, perdón, de la que nos hablas, ¿se tiene en cuenta con el IBC en salud? Porque acá nos dicen, y puedo tener temas no salariales, puedo tener temas que me incrementen el IBC de parafiscales, como unas vacaciones pagadas y demás, pero el IBC en salud sigue siendo inferior a 10 salarios mínimos. Entonces, indicación nos pueden dar si toman el IBC de salud, si toman el IBC de parafiscales, o cuál sería el mejor manejo que puede darle la compañía? Entonces, recordemos que estábamos hablando que ya la norma habla del total de vengado. Y el total de vengado, pues está incluido es para los pagos salariales, los pagos por vacaciones remuneradas y las licencias remuneradas. Y para calcular nuestro IBC del tema de salud, pues son los pagos salariales, lo que excede el 40 y las novedades. Entonces, tenemos que tener presente que el total de vengado está haciendo énfasis a estos conceptos. Entonces, mira que aquí el tema de incapacidades, de temas de salud, pues están incluidas, están en esta parte, en el total de vengado. Está como un concepto salarial, ¿no? ¿No? Perfecto. Dentro de una licencia. Entonces, digamos, sí podría ser tomado en cuenta. Lo importante es que cuando sumen la totalidad de esos conceptos del total de vengado, pues no se pasen del 10%, del 10 salarios mínimos, que es lo que establece la norma. Ok, listo. Es importante que las personas lo tengan presente porque a veces se genera como esa confusión en qué hago, hacia dónde lo envío, por dónde lo reporto. Bueno, fíjate que aquí nos preguntan y nos preguntan mucho de licencias de maternidad y de ARL, pero para poder aportar un poco más a este tema y es, cuando dices o se habla del IBC del mes anterior, ¿se toma el IBC del mes anterior de la nómina o de la planilla? Pues es importante saber que unos conceptos se pagan en la nómina que en efecto no tienen impacto en la planilla porque puede que sean no salariales, sabemos que no entran de ley 1393, pero ese IBC del mes anterior, ¿cómo se debe de tomar? ¿De la nómina o del IBC reportado en la planilla? Del IBC reportado en la planilla. Acuérdate que para nosotros todo lo de la planilla de liquidación de aportes, es sobre lo que nosotros estamos haciendo los hallazgos, buscando los indicios de si está pagando bien o mal. Entonces, es de eso. Por eso dice último IBC reportado, IBC de salud y pensiones. Siempre estamos buscando lo que se reportó en la planilla anterior. Porque es la forma en cómo la UGPP tiene la La información, información, la claro, nosotros no información podemos de tener el primera mano. concepto de cuánto estaban pagando allá dentro de las organizaciones. Ya si llegamos a hacer un proceso de fiscalización, pues seguramente pedimos mayor información, pero pues nosotros lo que vemos es la pila. La Perfecto. pila tampoco es de la UGPP, ¿no? Es del Ministerio de Salud. Nosotros nos la De transmiten todas las semanas, pero no es parte de la UGPP. Sí, la OGPP entendemos hace parte del control y la fiscalización, no significa que sea en el mismo ente. Muchas gracias por la aclaración. Acá nos preguntan si pueden tener acceso a estas memorias ¿Sí? y les contaba al inicio de la sesión, por supuesto, que este material va a quedar publicado en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como @mi planilla con seguridad social para que ingresen. Ya a partir de mañana queda el video cargado en nuestro canal y puedan ustedes adelantar, retroceder, entender un poco, mirar a mayor exactitud la diapositiva. Entonces, con mucho gusto lo vamos a tener ahí. Muchas gracias, Luis Gabriel. Puedes continuar. Listo. Entonces, los pagos que realizan a través de la pila, a través de los empleadores, son responsables entonces de informar los datos correctos de tipo y número de identificación del aportante y cotizante. Hoy en día, digamos, con las mallas de validación que se han implementado a través de la pila, pues ya es más fácil. Entonces, antes sí era muy complicado y uno colocaba la cédula y podía cometer el error y enviar el pago seguramente a un fondo de pensiones que no correspondía, a una EPS que no corresponde, pero ahora, con todas las mallas de validación que se han implementado, pues es más fácil que apenas colocan los datos, pues ya les va a traer seguramente dónde está afiliada esa persona. Eso tiene que ver pues también con el punto número 2, de identificar las administradoras sobre las cuales se están haciendo los pagos. Ese concepto de administradora, a veces las personas no lo tienen muy claro, pero para el sistema, la administradora son todos los nombres comerciales de todas esas entes que nos prestan los servicios.
Entonces, positiva, compensar, nueva EPS. Entonces, todos esos nombres comerciales que yo conozco, Colpensiones también, son las administradoras. Y la UGPP tiene la responsabilidad también de vigilar esas administradoras. Nosotros tenemos un tema que se llama estándares de cobro y por eso cada vez que usted entra en una mora, esas administradoras entran a cobrarles a ustedes esas moras, porque la UGPP le estableció a través de unos estándares de cobro que rápidamente cuando usted entre en mora vaya y le cobre. Cuando usted ya entra en un error en esa pila y se equivoca, ya sea por omisión, es decir, que no viene pagando como es, no viene pagando nada, o por inexactitud, cuando está pagando un valor inferior a lo que le corresponde, entonces nosotros ya la UGPP son los que hacemos esa fiscalización. Ya no va a ser la administradora, sino va a ser la UGPP la que hace esa fiscalización. Eh, Informar a la pila los beneficios de exoneración de aportes tiene que ver con lo que les estaba contando anteriormente, que hay algunos meses donde puedo aplicar esa exoneración del estatuto tributario, el 114 raya 3, o en algunos meses no lo debo, no tengo derecho a esa exoneración, entonces soy yo el que reporto esa pila y el que hago esa declaración. Aquí en este momento me gusta recordarles que la pila es una autodeclaración que yo hago todos los meses. La empresa, el responsable de transmitir esa pila, cuando la transmite, cuando la firma, está haciendo una autodeclaración de que estoy diciéndole a las entidades de que esos son los ingresos que percibió ese trabajador y sobre esos ingresos que percibió y sobre eso también no salarial, estoy conformando un IBC y sobre esos valores yo estoy haciendo las cotizaciones. Y al ser una autodeclaración, es objeto de fiscalización. Es aquí donde la UGPP puede fiscalizar dentro de los 5 años siguientes esas planillas que yo mes a mes transmito. Entonces, aquí les estoy contando también cuál es el término que tenemos dentro de la UGPP para fiscalizar. Es de 5 años una vez presentada esa planilla. Si es presentada en debida forma, pues después del vencimiento del plazo para presentar, 5 años. Si la presento extemporáneamente, después de la presentación, 5 años. Si la llegué a corregir, pues a partir de la corrección, pues también tengo 5 años para hacerle fiscalización a esas pilas, a esas planillas de integradas de liquidación de aportes. eh, Identificar el tipo y subtipo de cotizante que corresponde en cada caso. Entonces, la pila pues tiene unos tipos y subtipos de cotizantes. Eso está establecido, ya hay una cantidad de códigos. Para eso, digamos, son los expertos que ustedes tienen en este momento, que es mi planilla. Ellos son los expertos y son los que les asesoran a ustedes a través de qué tipo y subtipo de cotizantes. Es muy difícil aprenderse todos los tipos de cotizantes, pero para eso están ellos, para que ustedes les estén asesorando y les estén indicando por dónde usted tiene que hacer esa declaración. O a través seguramente de su plataforma, que es inductiva, lo va llevando usted para que haga esa declaración sin ningún problema. Que hagan el reporte de esas novedades oportunamente y volvemos a hacer énfasis. Si no la hizo oportunamente, pues para la pila no se reportó a tiempo y seguramente la administradora le puede estar reclamando a usted un dinero porque para ellos pues no existe eso que usted internamente sí puede llevar de una incapacidad, de una novedad, pero ellos no la conocen, entonces pues para ellos tiene usted una deuda seguramente con esa administradora o está haciendo una cotización inadecuada en el IBC. Que verifiquen el valor reportado como ingreso base de cotización que corresponde al salario o a los ingresos del cotizante, que correspondan con la actividad que está desarrollando dentro de la entidad esa persona, como yo le decía, que sea una remuneración a la actividad que está desarrollando esa persona, porque ahí es donde nosotros entramos a revisar si tiene o no tiene relación con las actividades que está realizando la persona, para considerarse salarial o no salarial y que en caso de que uno ya detecte un error, pues se hagan las correcciones en las planillas correspondientes. Entonces, también pues está el operador y les va a indicar cómo hacen esa corrección, seguramente con una planilla N. Entonces, a través de esa planilla N, pues harán la novedad para que se haga esa corrección cuando se detecte que por algún motivo cometí un error, no incluí un factor salarial, pues hagan esas correcciones oportunamente. Y ya, digamos, eso es lo que tiene que ver cómo deben cotizar las empresas. Como les decía al principio de la exposición, ya con las empresas no tenemos tantas dificultades, ya a través de tantos años
de procesos que se han abierto, pues se han zanjado tantas discrepancias de conceptos, ya hoy en día es más fácil, los mismos sistemas contables lo llevan a uno, el mismo operador de información lo induce a uno para que haga bien esa declaración. Y pues nosotros cruzamos habitualmente pues con información de la DIAN y pues no encontramos muchas diferencias. Entonces yo siempre les hago como ese énfasis que hoy en día de cada 10 procesos de fiscalización que abre la UGPP, apenas uno está haciendo para empresas, el hoy en día, y 9 para independientes. Entonces, digamos, ya no tenemos tantas diferencias, tantas discrepancias con como deben cotizar las empresas, sino es más con los independientes y que los independientes sí podemos ser cualquiera. Como en el caso que me hicieron la pregunta, yo puedo ser en este momento un independiente y por desconocimiento no estoy afiliándome en primera manera, en primera medida y no estoy haciendo el pago de mis aportes por lo que me corresponde. Entonces hay que tener muy presente este tema de independientes para no y no se equivocar. Entonces quedo abierto a ver qué más nos da. Ay, ya son las 11, pero bueno, ¿Qué voy a otras ver si hay preguntas? alguna Listo, pregunta. vamos a tomar 2 o 3 minuticos aquí nos preguntan. Fíjate que una de las cosas que nos preguntan las personas y es, si yo tuviera que hacer correcciones o hacer pagos que me requiere la OGPP de años anteriores al 2005, que es cuando nace la planilla de seguridad social, ¿puedo hacerlos a través del operador de información? ¿A partir de qué años reciben? Si tienes como esa indicación, Pues si tienes esa información. la UGPP ya no tendría competencia, ¿no? Si tienes que hacer una corrección en el tema de un sistema pensional, eso, por ejemplo, si no prescribe. Ahí la UGPP, aunque no tiene la competencia, el trabajador que usted tenga a cargo, seguramente si detecta que usted no le pagó o no hizo oportunamente esos aportes, puede ir ante la jurisdicción laboral, interponer una demanda y obligarlo a usted a pagar ese caso. Entonces, cuando es una omisión superior a 6 meses, hoy en día tiene que hacer el pago a través de un cálculo actuarial y se hace a través de la página soyactuario.com y a través de esa página soyactuario.com te va a obligar a hacer el pago a través de una planilla que es la Z. Entonces sí tendrá que hacerlo a través de una planilla pila que es la Z y a través de un operador de información como es mi planilla. Pero sobre cosas más viejitas, digamos, la UGPP no tiene competencia y yo sí como no tengo tanto tiempo en esta entidad, no estaría tan seguro si tendría que hacerlo o podría hacerlo a través de una planilla porque no existiría, digamos, como no existían esas planillas hacia atrás. No sé si ustedes aquí en mi planilla tienen como más Sí. claro ese concepto. Entonces, fíjate que para las personas que quieren hacer pagos de antes de que naciera la planilla del año 2005, y gracias por la aclaración de la planilla Z, porque no lo había contemplado y es, lo pueden hacer a través de Pila, de su operador de información. Con nosotros sería una muy buena opción. Aprovecho para hacer la cuña. Fíjate que los operadores de información recibimos planillas pila a partir de abril de 1994, que es la fecha en la que se hace la apertura de la Ley 100 de 1993. Todos los pagos que se requieran hacer antes de abril de 1994 deben hacerse directamente a la administradora por el mecanismo que le indique la administradora. Pero en pila yo podré liquidar una planilla a partir de abril de 1994, que es cuando nace la ley 100. Por supuesto que hay que tener en cuenta lo que nos decía Gabriel hace un momento y es qué va a pagar, cómo va a pagar, a qué administradoras va a pagar. Usted va a liquidar una planilla Z o puede liquidar una planilla M. Eso es importante que lo tengan presente, pero para contestar la pregunta es a partir de abril de 1994, ahí para hacer la cuña. Luis Perfecto. Gabriel. Nos preguntan y es, con este cambio implementado en agosto del 2025, si tienes alguna información sobre la validación de tarifa en alto riesgo en pensión, que es el 26%, pues hay algunas empresas que no han podido pagar esa tarifa adicional del 10% porque son afiliadas a un fondo privado. Ok. ¿Tienes alguna información de esto? ¿Cómo se deberá hacer? ¿Qué deberán reportar? ¿Cómo harán el pago de esas planillas? Porque la inquietud es más y es, la UGPP me puede requerir por no haber pagado ese 10%, pero actualmente no me lo está permitiendo la norma. ¿A raíz de qué? De que no permite hacer ese 10% a un fondo privado. Ok. Pues no la tengo tan clara así como me la estás preguntando, porque todavía está, entiendo, en unos reglamentarios, pero sí sé que a través de la reforma se revivió ese pago del 10%.
porque ese Ujú. estuvo vigente, digamos, hasta el 31 de diciembre del 2024. Pero para ese pago del 10% siempre se ha exigido que tenga que estar afiliada esa persona a un fondo, al fondo público, Al al fondo público. Colpensiones, y que al menos 750 semanas de esas que pretende hacer valer como en alto riesgo, tenga que estar cotizadas en el fondo público, en Colpensiones. Entonces, si tienen esa inquietud, todavía nos tocaría como elevarla al área jurídica nosotros, porque si es un tema que por imposibilidad de la misma sistema no se lo Así permite hacer, es. pues no están siendo, no tendríamos cómo sancionarlos, tendríamos que mirar es cómo a través del Ministerio de Salud buscamos cómo se hace esa reglamentación, hacemos ese cambio en la planilla para que les permita hacer ese pago del 10% adicional a esas actividades de alto riesgo que, como sabemos, no son todos, no son los que estén en socavón, que tengan Ujú. radiología, que trabajen en el IMPEC. Entonces, esas actividades que en verdad están clasificadas como alto riesgo y que le exige un 10% adicional al empleador a esa cotización. Ujú. Perfecto. Luis Gabriel, muchas gracias. Fíjate que hay un comentario que nos hacen y es, hay muchas dudas sobre todo el tema de reconocimiento de incapacidades me parece menester precisar que esta sesión va más enfocada a cómo la UGPP hace la revisión de ese IBC que se reporta correctamente en la planilla pila. Para todo el tema de reconocimiento de incapacidades y demás, muchas gracias. Aquí en los comentarios, en PIR, les dejamos un link para que ustedes, por favor, nos dejen sus inquietudes, sus opiniones y nos dejen esas temáticas que ustedes consideran importantes, porque claramente desde la OGPP y Operador de Información no podremos decir cómo se hace todo el reconocimiento de la EPS, porque podemos, creo que sabemos algo, Luis Gabriel, pero no es nuestro No fuerte todo. saber el reconocimiento de la EPS. Y para eso, por supuesto, que traeremos alguna persona invitada especializada en ese tema. Luis Gabriel, para cerrar la sesión, recomendaciones generales para todos nuestros empresarios, para todas las personas que se conectan, todo lo que tú veas de cara a ese reporte de IBC nos serviría mucho. Bueno, yo les haría una recomendación muy importante, es que al momento de calcular ese IBC, esos dos IBCs, porque ya vimos que pueden ser diferentes, pues tengamos muy claro lo que es salarial. Como ya lo vimos por allá anteriormente, muchas personas todavía realizan una serie de pagos y pretenden hacerlos valer como no salariales cuando están siendo como contraprestación directa de la actividad que está desarrollando ese trabajador. Entonces, tengan muy claro ese concepto de cuándo retribuye o no la actividad, de cuándo enriquece o no al trabajador ese dinero, si lo enriquece, si eso hace parte de lo que a él le va a llegar y con eso, pues enriquecer, digamos, pues va a obtener un mayor fuente de ingresos, pues eso es salarial. Entonces, ahí es donde, digamos, tenemos la mayor cantidad de discrepancias con las empresas. Entonces, siempre Ujú, pónganle mucho cuidado a ese concepto para evitar eso. Y a eso súmele el tema de lo que es no salarial, tener presente lo que es ocasional y lo que es mera liberalidad. Porque en esos tres concepticos que hemos repasado acá en este momentico es donde nosotros nos enfocamos el 99,99% de los casos. Entonces, si ustedes le prestan mucho cuidado a eso, seguramente no van a tener problemas con la entidad. Simplemente el momento de llegarles una carta van a poder sustentarnos muy bien. Y, bueno, esa sería la segunda recomendación. Muy importante, cuando le llegue alguna solicitud de información de la entidad, no nos ignoren, sino contesten dentro de los plazos establecidos. El no contestar acarrea unas sanciones y a veces esa sanción por no responder es más onerosa que hasta la misma corrección que usted tenía que hacer. ujú. Entonces, siempre contesten dentro de los tiempos establecidos, que con eso se van a evitar seguramente un proceso de fiscalización que va a ser muy tortuoso, muy largo y que podría traer, llegado el caso, hasta un embargo de las empresas, que no nos gusta hacer, pero pues sí es bueno que sepa que tenemos esas facultades también de llegar a hacerlo. Tenemos toda una serie de cobro coactivo que puede llegar a embargo, remate y secuestro de los bienes de las personas o de las empresas. Entonces no nos gusta llegar allá, pero pues es bueno que sepan que tenemos esas facultades de hacerlo. Importante, Luis Gabriel, acá decirle a todas las personas, si es, consulten siempre a un experto sobre los temas que nos dice, lo que nos dices.
qué es ocasional, qué es mera liberalidad, cómo lo plasmo en el contrato, porque desde la UGPP pues no tienen el concepto para desglosarlo a todas las empresas y por supuesto que nosotros como operador de información somos un mecanismo, una ventanilla virtual para que ustedes hagan el reporte de todo. Entonces, recomendación, contacten a sus expertos, a sus áreas jurídicas, a sus laboralistas para que sea muy, muy claro desde el proceso de contratación de una persona y toda esta asignación de conceptos y demás, que lo tengan. Y las personas de nómina siempre súper bien capacitadas y enteradas. Sabemos que son unos expertos, unos duros, pero esos pequeños conceptos que se escapan es por donde, lo que nos dice Luis Gabriel, la UGPP entra a revisar y ahí es donde esas falencias se empiezan a ver. ¿Listo? Luis Gabriel, muchísimas gracias por tu sesión. Agradecemos inmensamente la compañía que tienes en este espacio. Les dejamos aquí en pantalla un QR para que no se evalúen, por favor, también en el PIR para que tengan todo el tema de la evaluación, nos dejen sus temas adicionales y a todos un feliz día. Luis Gabriel, feliz día. Les recuerdo, mañana queda la sesión en nuestro canal de YouTube. Luis Gabriel, gracias. Chao, muchas gracias por invitarnos. Hasta luego. Feliz día. Chao, chao.